miembros de la comunidad internacional, los primeros 20 años de la Convención Anticohecho sobre Soborno Internacional de la OCDE. Las variadas manifestaciones de corrupción que diariamente se registran en la comunidad global, que la misma comunidad de naciones ha tasado en un 4% del Producto Interno Bruto mundial, muestra hasta qué punto la corrupción es una amenaza para la institucionalidad ecuménica y es una amenaza a la legitimidad de las instituciones democráticas y, por supuesto, al buen manejo del recurso de los dineros públicos. Por eso se ha impuesto la necesidad en la comunidad de naciones de diseñar mecanismos de colaboración al amparo de convenciones tan importantes en la lucha contra la corrupción como la Convención de Mérida de Naciones Unidas y, por supuesto, la Convención de la OCDE, que ha logrado que la comunidad en su conjunto, los distintos países, hayan tipificado el soborno internacional como un tipo penal que es hoy de reconocimiento en la legislación de cada uno de nuestros países. Nuestra adhesión a esta convención fue un importante mensaje acerca de la decisión de Colombia por luchar contra la corrupción y de demandar la cooperación de los estados en la lucha contra esta modalidad delictiva, cuyos efectos lesivos no afectan, como creen algunos, solamente la libre competencia, sino horadan las bases más firmes de nuestra propia institucionalidad. Una estrategia sólida para combatir la corrupción debe enfocar su atención en los sectores más propensos a esta práctica corrupta: defensa, construcción, minería, puertos, transporte y comunicaciones. Y a través de esta convención de la OCDE es mucho lo que hemos ganado para ir consolidando nuestra capacidad institucional desde la perspectiva de la acción de la justicia contra estas formas de criminalidad. La primera expresión de nuestra adhesión fue obviamente la ratificación de la Convención con la Ley 1778 del 2016, pero también ha sido muy importante seguir el segundo proceso de implementación de la Convención en nuestro país, en consonancia con el informe que la OCDE produjo en el año 2015. En la Fiscalía nos hemos preparado con el concurso del Gobierno para avanzar en esta lucha contra la corrupción global, y debo dar testimonio aquí que gracias a la cooperación internacional hoy tenemos una capacidad mayor para enfrentar esta expresión de delincuencia que es organizada y que la rentabilidad de esta forma delictiva circula por los sistemas financieros del mundo y en los mercados de finca raíz del mundo entero. Y gracias a la cooperación, y debo mencionar en primer término, de los Estados Unidos, por supuesto de Francia y de los países europeos, hoy tenemos unas capacidades enormes para buscar a los corruptos donde quiera que se encuentren y sobre todo la rentabilidad propia de su actividad criminal. Cuando los seres humanos llegamos a la adolescencia, a la edad de los 20 años, creemos que es ocasión para empezar a autorreflexionar sobre nuestra propia vida. Y creo que esta es una gran oportunidad para que Colombia pueda aportar un grano de arena en la reflexión sobre lo que debe ser la Convención de la OCDE hacia adelante.
En primer lugar, porque nos parece importante que en la medida en que la capacidad de los países ofendidos con la corrupción, que casi siempre somos los países del tercer mundo, del denominado tercer mundo, hemos ganado una capacidad institucional para enfrentar estas formas delictivas, particularmente la corrupción, tengamos en el seno de la convención misma y en los desarrollos que vengan hacia futuro, el reconocimiento de que es necesario evitar generar tensiones entre la acción de los países cohechadores y los países ofendidos por la corrupción. La convención privilegia la competencia en el soborno internacional de los países cohechadores, es decir, de los países industrializados. Frente a las formas de corrupción que hemos venido viendo en los últimos tiempos, donde hay multinacionales de la corrupción, es necesario que se establezcan reglas claras que permitan que los países ofendidos no declinen su jurisdicción en la persecución de estos delitos, porque mal haría la comunidad global en establecer un régimen de competencias jurisdiccionales en el cual se reserve la capacidad de los estados, de las empresas transnacionales de la corrupción para llevar adelante estas investigaciones y al amparo del principio del non bis in idem, que estas investigaciones se lleven a cabo en los países que generaron la corrupción, que son la causa del soborno transnacional, impidiendo las competencias de los países en donde se ha generado el cohecho. Porque este delito forma parte de una moneda con dos caras. El soborno transnacional, cuando tiene esa perspectiva, y el cohecho en la nación donde se corrompe al funcionario o al servidor público. Y como es la misma conducta, no puede tener dos tratamientos legales distintos al amparo de ese principio que aceptamos en la comunidad de naciones. Nadie puede ser juzgado ni condenado por la misma conducta ante dos jueces distintos, ante dos jurisdicciones. Y la Convención, en su artículo 4, privilegia fundamentalmente la jurisdicción de los países cohechadores. Eso debe ser objeto de una reflexión más profunda en el seno de la OCDE y de la comunidad internacional, por supuesto que también de Naciones Unidas, en donde la arquitectura de la Convención de Mérida guarda el mismo principio. En segundo lugar, creemos nosotros que la posibilidad de poner en la cooperación internacional, los estados tienen que brindar la posibilidad de que las distintas naciones, las distintas jurisdicciones puedan traer ante sus propios jueces a las personas que han cometido delitos de esta naturaleza. En el caso específico de la Convención de la OCDE, se habla específicamente de la extradición del servidor público, es decir, de aquel que fue objeto o sujeto pasivo del cohecho y que en consecuencia puede ser llamado a la jurisdicción del país cohechador para ser objeto de la judicialización de su conducta. Para evitar esas tensiones en el ámbito de la Convención, debería preverse también que los países cohechadores ofrezcan en extradición a las jurisdicciones de los países ofendidos, lo que no ocurre en recientes actos de corrupción global que ha visto la comunidad internacional. Y en tercer lugar, es importantísimo que avancemos en la indemnidad de los daños con una visión mucho más global. ¿Esto qué significa? Que las convenciones internacionales tienen que avanzar en los mecanismos de resarcimiento, tanto para las jurisdicciones de los países que ofenden
la integridad de la administración pública y los valores y la integridad del patrimonio público de terceros países, como también el patrimonio de esos terceros países. De tal manera que cuando estas organizaciones multinacionales del crimen causan daño y ofenden la integridad de los sistemas jurídicos, como podría ser el caso de Colombia, cuando se pergeñen acuerdos de indemnización, esos acuerdos de indemnización procuren también el pago de los daños causados en los terceros países en donde se ofendió a la administración pública. Recientemente, en el caso conocido de Odebrecht, la multa de 1.8 billones de dólares, el 80% de ella le corresponde a Brasil. Y de ella no participan desde México hasta la Argentina ninguno de los demás países latinoamericanos que resultaron ofendidos en el proceso de corrupción para los fines de la indemnización del daño que se causó también en nuestras naciones. De tal manera que esa cruda realidad de la corrupción mundial y la acción mancomunada que hoy tenemos todas las autoridades judiciales del mundo contra la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la corrupción, nos ponen de presente que es mucho más lo que podemos hacer, mejorando también el texto de las convenciones a la luz de la praxis, a la luz de las realidades que hemos tenido que vivir en los últimos tiempos para doblegar este flagelo de la humanidad. Muchas gracias.